Alculasa. Para mí la memoria es ser consciente o traer de manera consciente todo el trabajo, la vida de las personas que hacen posible que hoy esté aquí. Y eso significa no solo a mis padres y a mi madre, a mis abuelas, a mis abuelos, sino también a todas esas personas que a nivel de la comunidad, a nivel de un espacio laboral, mientras yo estaba estudiando, ellas estaban trabajando para que yo tuviera que comer. O sea, digo, para mí es importante también nombrarlas porque yo no me hago mi ropa, por ejemplo, pero sí que me visto de ella. Y entonces, todas esas niñas, esos niños, esas abuelas que dejaron como un conocimiento también a través del tejido y a través de diferentes formas, es también memoria. Y creo yo que es importante reconocerlas y valorarlas y tenerlas presentes. O sea, yo creo que la memoria es hacerlo de manera consciente. Yo soy una mujer maya quiché que migró hace 5 años y medio. Migré porque creía que tenía como una corresponsabilidad respecto a la relación que tenía con mi pareja. Mi pareja ya había estado como 5 o 6 años en Guatemala y entonces yo dije, pues nada, si ya se había quedado sin ahorros y sin nada, pues me tocaba a mí ir allá y dejar todo, ¿no? Dejar todo que implica dejar pues a la familia, a las amigas, a la comunidad, el trabajo, la experiencia laboral, implica también dejar, pues bueno, que toda tu vida quepa en 2 o 3 maletas. Para mí el tema de la memoria, algo que me ayudó mucho a aferrarme, digamos, a saber que yo siempre voy a ser diferente. Y es más, yo no quiero ser igual a la gente de acá, porque no lo voy a hacer. O sea, yo siempre voy a ser la pequeña, la morenita, la extranjera. O sea, y me da igual, pero yo lo acepto. Y entonces, claro, creo que definirme como voy a ser alguien diferente acá y quiero que el resto del universo me acepte como alguien diferente, llevó también su proceso para mí a nivel interno. Para poder llegar a esas reflexiones tienen que pasarse muchos momentos de reflexiones internos, de memoria que te generan luego una identidad. Y una identidad que ahora mismo puedo decir, la mía es de alguien, pues de una guatemalteca residente en Urduliz, que es una madre de un niño vasco y maya, que ahora mismo estoy cómoda con ello, pero puede ser que dentro de 10 años no lo esté. Y que no es algo estático, o sea, la memoria es algo que se va construyendo constantemente en movimientos sociales. O sea, no es solo los hechos históricos que nos marcan de las etapas, sino también socialmente nosotras somos seres humanos, seres en movimiento. Y entonces la memoria también tiene sus matices, pero sobre todo la identidad también tiene sus momentos, ¿no? Mi nombre es Aide. Bueno, yo tengo un montón de nombres, pero es con el que más me identifico. Nosotros dentro de la familia, sí, la mayor parte de la familia ha emigrado. Aquí solo estamos 2 hermanos nomás. De ahí mi hermana ya tiene como 18 años, creo, ya de estar en Estados Unidos. Mi hermano sí hace
año creo que va a tener el último hermano que se fue. Yo emigré, tuve bueno, no sé si dicha oportunidad, porque en aquel tiempo, pues, igual que ahora, uno lo único que busca es el sueño llamado americano, ¿va? Pero por ver la situación económica, que aquí no hay ingreso para la familia, entonces a uno le toca como hacer ese doble papel de madre y padre. Entonces uno a veces la única opción que haya es emigrar, ¿verdad? Endeudarse para poder emigrar. Yo en el 2013 emigré en 2 ocasiones. La primera vez no pude lograr, solo crucé llegar hasta el otro lado del río y allí fui detenida por migración. La segunda vez igual, o sea, no sé si es que no me convenía o qué, pero al final que no logré llegar, ¿verdad? Pero sí caminé esa ruta terrible que es la que más se habla de salir de aquí de El Salvador. La primera vez que emigré tuve la desgracia de poder viajar. Yo no sé si viajé 15 o 24 horas en la llamada Bestia, que es un tren que sale desde México hasta una cierta parte de México, ¿verdad? Que allí en ese tren pues uno que uno viaja, se monta 1 hora y se baja hasta el siguiente día a otra hora, pero es un viaje, para mí, de todo lo que pasé en ese camino fue el peor que pude ver experimentado. Una, porque siento de que ese trayecto de la Bestia es bien terrible, porque uno no tiene que comer, no tiene que tomar agua, porque por el miedo a bajarse, ¿verdad? O si uno quiere, por ejemplo, hacer su necesidad de orinar, por ejemplo, uno tiene que hacerlo arriba desde el vagón, porque es pero un sinfín de vagones que van. Pero uno va como cuando va en un bus, va en la parte de arriba. Nosotros teníamos la ventaja de que el tren lo subíamos estacionado y lo bajábamos estacionado, pero mucha gente que veía yo en el camino, muchas mujeres, lo subían cuando el tren iba en marcha, y allí era cuando no lograban agarrarse bien y caían, ¿verdad? Y el tren les pasaba encima. Uno cuando se va, pues uno va con la ilusión de querer llegar, ¿verdad?, a Estados Unidos. Pero luego cuando regresa se siente como una frustración, porque sabe la deuda que tiene encima, y que aquí ¿cómo la va a pagar? Pues ¿cómo la va a pagar? Más sin empleo. Entonces por eso es que yo al final me decidí volver a irme. Y igual pues quizá no me convenía, porque no logré cruzar la frontera. Pero al final pues digo uno le da gracias a Dios que al menos regresa, pero regresa con vida, ¿va? A ver que mucha gente pues que toman esa iniciativa de irse y no vuelven nunca más, porque quedan en el camino. Soy Cruz María, soy de la comunidad de Santa Marta, y la comunidad está ubicada en el distrito de Victoria, departamento de Cabañas. Y bueno, esta comunidad es histórica por su lucha organizada que ha llevado a lo largo de los años. Esta comunidad en los años 80 pues sufrió lo fuerte de la guerra civil, y pues las familias de acá tuvieron que emigrar hacia Honduras, que era el país pues donde las acogió, para poder salvaguardar la vida, ¿verdad?, de ellas y ellos. Y durante esa travesía de ese camino, el primer paso que tuvieron fue el río Lempa, en donde pues muchas familias quedaron ahí asesinadas por la guerra civil que se estaba viviendo en ese momento de los años 80. Justo eso fue un 18 de marzo de 1981, donde pues la comunidad iba pasándose del río Lempa para Honduras. Y bueno, esta lucha organizada de las comunidades se dieron por toda la represión que había en ese momento, las injusticias, porque la población no tenía un territorio donde vivir, no tenía tierras propias, y a ellas les tocaba pues arrentar, trabajar para los terratenientes que habían en ese momento, que eran los dueños de toda la comunidad
Santa Marta, y por el derecho a poder tener un espacio donde tener su casita, poder sobrevivir, poder alimentarse, y estuvieron refugiados en Mesa Grande, Honduras, durante 7 años. Algunas estuvieron más, tuvieron 9, 8 años. Ahí pues empezaron a vivir o a empezar a conocer sobre qué es trabajo comunitario o qué es estar en organización o cómo también ver una unidad entre la población. Muchas de las familias pues dijeron, no, nosotras queremos volver a Santa Marta porque es nuestra comunidad natal, nuestra identidad la tenemos allá. Entonces deciden un 10 de octubre de 1987 volver nuevamente acá al país con miles de dificultades durante el trayecto, porque pues fueron alrededor de 2, 3 días los que se llevaron en camino, porque habían retenes pues que les detenían y venían con niños y niñas pequeñas durante esa trayectoria. Entonces cuando llegan acá a la comunidad, pues esto era totalmente desolado, no había casas, no había ninguna familia y solo era monte, y la gente pues cuando vino a reconstruir, dormían en el suelo, y así poco a poco fueron haciendo gestiones los mismos liderazgos comunitarios para poder obtener recursos y poder hacer algunas champas de lámina, de tabla, y ya poder vivir ahí en esas casas. Desde ahí la comunidad pues ha venido luchando por querer o por tener lo que ahora es el contar con un centro escolar que está de kinder hasta bachillerato, el tener una unidad de salud para dar atención a la población, el tener centros recreativos donde las personas puedan ir a estar, ¿verdad?, por las tardes, conversar con otras o hacer actividades artísticas. Se ha venido caminando, el poder venir manteniendo siempre la organización como base fundamental, y que los jóvenes de ahora contamos la historia porque nuestra familia, ¿verdad?, nos han contado, que no la hemos vivido, pero queremos mantener esa memoria viva porque sabemos el sufrimiento pues que tuvieron que enfrentar ellas durante ese camino. Aquí estamos en mi hogar, aquí habitamos, está mi mamá, mi papá, vivimos 2 hermanos y mi otra hermana conmigo y mi sobrinita que acaba de nacer, que tiene 1 mes, ¿verdad? Aquí en esta área tenemos aquí los animalitos, ¿verdad? Que es una forma de sobrevivir también nosotros, ¿verdad? Porque las gallinas nos dan los huevitos, ya no los compramos. Mi nombre es Heidi Vanessa Laínez Resino. Tengo 28 años de edad y bueno, nosotros aquí como familia vamos a hablar sobre desde antes, ¿verdad? De cuando quizás estaba yo un poco pequeña. En el transcurso de que sucedió la guerra civil aquí en El Salvador, yo no estaba ni en planes de nacer quizás, ¿verdad? Pero nuestros padres nos han contado la historia y es algo muy duro, que se han perdido familiares nuestros ahí. Y como dice mi mamá, que lo que vivieron en la guerra es como que si ayer lo ha vivido, porque eso no se debe de olvidar, ¿verdad? Sucedió en la madrugada del 11 de enero del 2023, que imagínate, uno está descansando, soñando quizás, y en un momento a otro te hablan y te dicen, por ejemplo, mi mamá me habló a mí, me dijo, Vane, me dijo, porque a mí solo por Vane me dicen, Vane, levántese que han venido los policías que se quieren llevar a su papá, me dijo. Entonces lo que hicimos fue levantarnos rápidamente para ver qué era lo que sucedía, ¿verdad? Ya estaban los policías aquí, un fiscal que había venido, y mi papá hasta quería ir al baño y hasta lo acompañaron hasta el baño, como quien dice, para que él no se escape. Eso fue alrededor de la 1 de la mañana que vinieron aquí. Y se pusieron a revisar allá el lugar donde él duerme y a decir que venían a traerle por un delito de la guerra, que hasta uno mismo se sorprende cuántas personas han muerto en la guerra. ¿Y por qué vienen ahora con eso? Pues ahí entendimos de que era otra cosa, ¿verdad? Que querían con ellos. ¿Por qué crees que en este momento, para qué crees que se está utilizando ese caso? Quieren abrir la minería en El Salvador. Desde el momento que se lo llevaron, nos dimos cuenta de que quieren reabrir la minería aquí en El Salvador y en Cabañas.
Y nosotros no queremos minería aquí. Si se abre la minería, se nos contamina el agua, se nos daña el medio ambiente. ¿Y cómo vamos a sobrevivir sin agua? No nos vienen a acusar porque somos delincuentes, no, nos vienen a acusar porque hubo una guerra. ¿Y quién fueron las mayores víctimas de esa guerra? ¿Quién promovió la guerra? Y nos vuelven a volver a victimizar. Sí, pero ¿quién? Si se ha dado cuenta, ¿qué gente salió? ¿Qué gente salió de Santa Marta huyendo para allá cuando los mataron por el río Lempa? Fuimos nosotros, fueron nuestros padres. Señora, discúlpenos, por favor. Sí, yo lo nosotros la entendemos, pero nosotros no le podemos dar una... Sabemos que el sistema no está a nuestro favor, que nos va a seguir fallando probablemente, pero vamos a seguir aquí luchando hoy por la libertad de nuestros compañeros y luego por defender los bienes comunes de nuestro pueblo, como son no permitir que se siga con intenciones de explotar la minería metálica en este país. Mucha gente está pasando por estos procesos que es como lo que han vivido antes, una persecución que hay, porque hay mucha gente inocente detenida. Hay mucha gente que sí, digamos que sí se sabe por qué se los han llevado, ¿verdad? Pero hay mucha gente inocente que está sufriendo allá. Es como en tiempo de guerra, que gente inocente sufrió eso. Están viviendo lo mismo, sienten esa conexión, y ahora con el tema de la minería se puede abrir otra guerra. Es que no te puedes oponer. Porque asesinan, imagínate, tenemos el caso de Dora, de Marcelo Rivera, de Ramiro, que ellos los asesinaron por el tema de la minería. Los asesinaron, y así pueden asesinar más gente. Por eso debemos estar unidos, para que no abran la minería aquí en el país. Memorias, historias que vamos dejando también las mujeres, ¿verdad? De luchar, de seguir vivas, de querernos como somos, porque hay gente que tal vez nos critican, porque siempre nos critican a nosotros las mujeres, pero nosotros luchamos mucho, y eso de historia es eso, no olvidar lo que hemos vivido. También hay momentos alegres que no se deben olvidar tampoco. Siempre tenemos que dejar marcado e ir inculcando a nuestros futuros hijos, a nuestras hijas, ¿verdad? A nuestros sobrinos, sobrinitos, decirles que hay que luchar y que no hay que olvidar la historia que hemos vivido, de cómo hemos sido antes a cómo hemos llegado hasta hoy. No hay que permitir que las empresas mineras nos vengan a destruir. No hay que permitir que las empresas mineras nos vengan a destruir. A de Santa Marta dice, y también Radio Victoria, lucharemos hasta ganar la victoria. Lucharemos hasta ganar la victoria. No hay que permitir que las empresas mineras nos vengan a destruir. No hay que permitir que las empresas mineras nos vengan a destruir. Le decimos al gobierno y a los puyabotones que se ha firmado una ley en contra de la minería, que se ha firmado una ley en contra de la minería. No hay que permitir que las empresas mineras nos vengan a destruir. No hay que permitir que las empresas mineras nos vengan a destruir. Oiga, señor presidente, hasta usted le va a afectar, porque el agua que usted toma se le va a contaminar, porque el agua que usted toma se le va a contaminar. No hay que permitir que las empresas mineras nos vengan a destruir. No hay que permitir que las empresas mineras nos vengan a destruir.
Partimos del presente, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de memoria o de historia, para algunos es algo viejo, del pasado, que quizás no genera ningún interés. Por eso partir del presente para entender ese presente ha sido una herramienta permanente entre ese diálogo del pasado y presente y de las posibilidades de la memoria. Un poco el recorrido de más de 500 años de historia y memoria en Guatemala nos van a ayudar a entender por qué esta es nuestra realidad actual, ¿no? Por qué cosas como la migración no son una casualidad, son producto de una serie de acontecimientos históricos y sociales, estructurales, que han permanecido y que de alguna forma se desencadenan en estas problemáticas sociales. A lo largo de la historia en Guatemala han habido muchas voces de la memoria que han gritado como las mujeres sobrevivientes y testigas. Han habido también susurros, voces más calladas, casi como silenciosas, que han mantenido la memoria. Quizás en nuestras familias algo se escuchó. Y entonces esas voces, esos gritos, esos susurros son de alguna forma ecos porque han resonado en nuestras memorias colectivas y en las memorias de quienes somos. Esas voces han irrumpido no solo con el silencio, sino con el olvido. Y de alguna forma han mantenido viva la memoria. La memoria como, no desde el dolor, sino la memoria como una oportunidad para saber cuál es nuestra historia. ¿Por qué estamos en la situación en la que estamos y cómo podemos continuar? A pesar de todo, hubo una lucha permanente por los derechos humanos, por la memoria histórica y por la vida misma. Esas luchas históricas, no solo de Guatemala, sino de quienes nos han antecedido, hacen posible que estemos hoy aquí. Las mujeres que históricamente han luchado por los derechos, porque pudiéramos acceder al voto, a la educación. Gracias a ellas, gracias a nuestros abuelos, abuelas, estamos hoy aquí. Mi nombre, pues, Adriana Astolfi Muñoz. Soy de nacionalidad salvadoreña. Migré como a finales de los años 90, como en el 98, a Guatemala. Tenía como una edad de, ¿qué? De 15, 16 años. Y pues migré por situaciones de haberle dicho a mi mamá o sea, a mi familia de que pues tenía una forma diferente de ser, ¿verdad? Y a raíz de eso pues se fue generando una violencia y entonces en una de esas unas compañeras pues me dijeron nos vamos para Guatemala. Y entonces yo les dije, me voy con ustedes. Soy Ángela Romero y actualmente soy la representante legal de la organización Trans Reina de la Noche, pero como también soy una de las fundadoras de la organización, soy sobreviviente del movimiento, sobreviviente de la violencia institucional del país, de la violencia de la discriminación y pues también soy desplazada familiarmente y fui desplazada del seno familiar a mis 12, 11 años de edad. Para mí las infancias trans importan e importan mucho porque a línea personal pues a mí me han robado la infancia. La población en general no ha entendido que nosotras las mujeres trans no nacemos a los 18 años. ¿Verdad? Por eso es que el Estado de Guatemala tiene que garantizar leyes para niñez trans, porque las mujeres trans y las personas trans no nacemos a los 18 años. Venimos en busca de progreso y esas cosas, pero dada la situación pues no había nada igual que en El Salvador. Entonces
empezamos a ejercer el trabajo sexual. Pero lo que no sabíamos es que en esos tiempos hacían operativos, y sobre todo hacia mujeres trabajadoras sexuales y hacia mujeres trans que ejercíamos el trabajo sexual, y las que no lo ejercían eran de salones de belleza, pero también los policías las esperaban a las horas de la salida. Teníamos como 2 días de estar aquí cuando me fui detenida y me llevaron al preventivo de la zona 18. Creo que en esa ocasión llegamos a estar como 150 mujeres trans presas. Algunas lograron salir porque pues tenían compañeras que estaban fuera, y otras que lograron tener dinero en la cartera para pagar la multa que pedían, que a veces era de 200 y otras veces era de 800 quetzales, y los operativos los hacían cada 8 días. Entonces toda esa cuestión pues estaba ahí de violencia, y hasta que un día, como en el año 2003, nos fuimos a la Procuraduría de Derechos Humanos a poner denuncias sobre esta clase de operativos y estas cuestiones. Nosotras somos violentadas y somos criminalizadas desde el momento que nos identificamos como mujeres trans en nuestra vida. Pero cotidianamente y diariamente somos violentadas desde que ponemos un pie fuera de nuestra casa. Que si yo voy a la escuela soy discriminada, yo voy a la tienda soy discriminada, voy a pagar luz soy discriminada, o sea, por todo. Y todo eso, pues, esa discriminación, pues uno la lleva todos los días en el hombro. Ay, a mí me encantaría decir, ay, hoy no quiero discriminación, y quitármela y ponerla ahí un ratito. Pero pues no sé cómo, cuándo y en dónde. Un día Debbie nos dijo, tal día hagamos una reunión y miremos qué sale. Entonces nos reunimos un grupo de mujeres trans trabajadoras sexuales de nacionalidad centroamericana, especialmente de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. A raíz de ahí entonces empezó el colectivo Trans Reinas de la Noche, porque uno de los primeros acuerdos fue ese, cómo nos llamaríamos. Empezamos a aprender cuestiones hasta de procesos administrativos, entre estas cosas que nos sucedían. Por ejemplo, cuando asesinaban a una mujer trans en las calles, nos tocaba a nosotras ir a identificar el cuerpo, buscar familias si es que quería ver, recibir y etcétera. Pero cuando sí aceptaban, les cortaban el pelo, las vestían como hombre, o sea, esas cuestiones que no respetaban como esa parte de ser trans, sino que querían llevarla como un hombre, ¿verdad? Entonces creo que ni en la muerte nos han respetado. Para mí, el lugar de memoria, pues, es donde mi familia y el estado de Guatemala me ha puesto como mi única opción de sobrevivencia, que era la esquina en donde yo ejercía el trabajo sexual, ¿verdad? Una esquina para mí es algo de memoria, ¿verdad? Porque es ahí de donde yo sobrevivía. Ahí era donde yo sabía que estando ahí yo iba a tener un techo, un plato de comida, un par de zapatos, una blusa, un vestido. Pero también a costo de que para mí pues ese también es un lugar memorable. La justicia creo que ha sido muy difícil. No tenemos la confianza de ir al sistema de justicia porque ahí somos vulneradas, ¿no? Desde que llegamos a que nos atiendan, ¿verdad? Hasta pasar a expresar lo que nos ha sucedido. Existe tanta normativa en este país y sobre todo en el tema de no discriminación, pero no se aplica. Nuestro rango de edad de vida es 35 años, entonces es corto, y las que pasamos de esos 35 años, por ejemplo, yo ya los pasé, o sea, estoy siendo sobreviviente, pero ¿a qué costo? Estamos haciendo memoria colectiva,
¿verdad? Memoria colectiva es porque nosotras trabajamos desde nosotras, por nosotras y para nosotras. Es todo lo que hemos vivido, ¿verdad? Desde lo bonito, lo malo. La memoria es todos esos recuerdos que hemos tenido, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado. Todo eso para mí es la memoria. Ver a compañeras triunfar. A mí me encanta ver a una compañera que triunfe. Como también la memoria es ver a una compañera morir, ver a una compañera llorar, ver a una compañera fracasar, ver a una compañera levantarse con más ánimo y con más auge. Eso para mí es la memoria. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola, soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Pues mi nombre es Gladys Maribel García Ramos, que al principio me costó mucho aceptar mi nombre. No sé si Gladys, pero Maribel no me gustaba. Entonces después fui dándome cuenta y pues ahora sí me gustan los dos nombres, ¿no? Casi nací acá, nací en una comunidad cercana, vine a vivir acá más o menos aproximadamente de unos 2 años de edad. Mi madre, pues una mujer humilde, campesina, de la que me siento muy orgullosa. Mi papá también, pues un poquito machista, pero pues al final pues esa era la vida de ellos antes. Pero pues igual los valoro mucho, me enseñaron muchos valores y principios y eso es lo muy importante, ¿verdad? Crecí acá, tuve poco acceso a estudiar por la situación de que antes no había escuela acá, solo estaba la escuela en Cooperativa La Amistad, unos 3,5 kilómetros adelante. Ya después de casada, pues empecé a sufrir la situación de que mis suegra, mis cuñadas, pues, no me querían y pues ahí sí que fue de luchar, pues porque esa fue una lucha bien difícil. No tenía ni chance de poder visitar a mi mamá, que estaba cerquita, solo cruzaba el río que estaba por acá adelante, ¿verdad? Y yo podía ir a visitarle, pero en este caso pues no se me daba así favorablemente, ¿va? Porque ellas siempre se daban cuenta, me ponían en mal y pues para ellas no salía yo solo a visitar a mi mamá, sino que pues cosas más fuertes, ¿verdad? Entonces pues eso requirió de muchos sufrimientos, pues porque al final pues eran contradicciones, reclamos y eso. Entonces pues yo intenté en algún momento pues separarme de él, pero pues por ser casada, como decimos en este caso, pues no contradecimos del todo a la iglesia, pero pues sí las creencias y todo eso. Mi papá me dijo, no, pues te casaste, así que tenés que seguir esta lucha, es tuya y pues tenés que salir adelante. Y con la frase, ¿verdad?, de tú te pusiste la soga en el cuello, pues ahora más que aguantarle, ¿verdad? Pasaron varios años, nacieron mis hijos e incluso pues ya teniendo yo, la mayoría de mis hijos, tenía ya 5 hijos
Todavía intenté separarme, me había ido, pero pues mi mamá en este caso me mandaron una carta que regresara porque mis hijos pues tenía que cuidarlos, solo yo era la madre y yo tenía que ver por ellos, entonces pues decidí regresar y pues ya entonces sí, yo tomé, no sé, me armé de valor y le dije que sí iba a regresar, pero con ciertas condiciones. Siento que sí en ese tiempo y todavía hasta hace quizás poco tiempo me costaba mucho recordarlo y pues mencionarlo y todo eso, pero pues gracias a Dios y a los espacios de autocuidado, de ayuda profesional y todo eso pues que me ha proporcionado la organización, la Asociación de Mujeres, yo siento que sí, pude aprender a superar eso. Yo cuando recordaba eso y cuando tenía así algo que me daba así como mucho dolor, a veces me iba al río y pues ahí a veces me metía al agua y pues a veces lloraba y mis lágrimas ahí se iban en el río, decía yo, pues aquí lloraba y me quitaba las ganas de llorar y pues ahí me lavaba la cara y pues ahí ya iba de nuevo, como decimos ahora a veces, ¿verdad? Una chilladita y ya, adiós, dolor, pues quizás no del todo pero es como buscar una manera de ver desde ahí, ¿verdad? Iba al río, también pues me gustaba, en donde viví había una ruina, le decimos nosotros, pero era como un lugar así como en donde habitaron los mayas antes, entonces pues a mí me gustaba mucho, era bien fresco, que de hecho ahí existe, aunque algo destruido, pero ahí está. Solo que ahora es otro dueño, entonces pues, pero sí eso me ayudaba mucho, me llamaba la atención mucho estar ahí y sentarme y contemplar y como decimos, escoger piedritas, porque había muchas piedritas ahí en lo que yo estaba y pensaba y todo eso, coleccionaba piedritas ahí y decía yo, pues ahí se me pasaba si tenía enojo, si tenía tristeza, tenía todo, entonces pues eso me ayudaba a como a sentirme liberada de todo esto que me dolía y que me agotaba por tanto dolor. Como yo viví mucho ese tipo de violencia, mi suegra, mis cuñadas, entonces pues yo dije, esto no se va a volver a repetir. Pues yo solo venía un varón, otro varón, ¿verdad? Entonces me decían, va a tener muchas nueras, eran los comentarios de las compañeras, ¿verdad? Amistades y todo eso. Entonces les decía, sí, van a venir muchas nueras, sí van a ser las que son, le digo yo. Entonces, pues porque yo sí, este patrón, yo ya no lo voy a repetir, les dije yo, y me prometo a mí misma, por todo lo que he vivido, me prometo a mí misma que esto ya no va a volver a repetirse, no en mi hogar, en mi vida. Porque el hecho de ser comadrona me ha ayudado a acercarme mucho a muchas mujeres, pues en este caso, y recordando lo que ya fue mi vida, cuando veo a una mujer madre de 3, 4, 5 hijos, pues yo le he dicho, así en confianza, dígame, ¿es su decisión de tener todos estos hijos que tiene? ¿O está la pareja de por medio que le exige que tiene que tener todos los hijos que Dios le dé? Porque yo ya pasé por todo eso, yo les brindo mis conocimientos y mi experiencia. Y pues ellas, como dijo, con sus palabras me dicen una cosa, pero en realidad, ¿verdad? Uno con su manera de ver, pues uno ve la realidad. Y eso es algo que da la satisfacción de que en muchos casos, pues gracias a Dios y el hecho de ser comadrona, pues me ha ayudado a salvar bastantes vidas. Recordamos que este día no es para celebrar, es para conmemorar las luchas de las mujeres y los aportes en los diferentes espacios de la vida de las mujeres y la sociedad en general. 25 de noviembre del 2024, por el derecho a vivir libres y seguras, todas las mujeres, todos los derechos, todas las mujeres, todos los derechos, todas las mujeres, todos los derechos. Gracias. Por un lado, digamos, es el reconocerme que tengo derechos, que soy sujeta de derecho y tener una claridad política desde la defensa de los derechos humanos de las mujeres. El conocer, digamos, cómo los sistemas de opresión, digamos, históricamente a las mujeres nos han puesto en lugares o espacios o todo ese tema de las brechas de desigualdad, ¿verdad?, entre mujeres y hombres.
El otro, digamos, a reconocerme tal como soy, ¿verdad? Pero también dentro de todo ese proceso es poder reconocer a las otras también. Que cada también una tiene su propia historia y que a partir de esa propia historia pues hacemos también camino y nos reconocemos. Durante estos 25 años que llevamos con Ixquic, pues las mismas posibilidades que el mismo espacio, el contexto nos garantiza, digamos, a las mujeres, el que ellas puedan reconocerse, digamos, como sujetas, el que ellas tengan el conocimiento de sus derechos, el que ellas tengan como también esas posibilidades de organizarse. Considero que eso es como lo que ellas reconocen, digamos, de la organización. Puedo ver como a las mujeres lideresas por un lado, puedo ver, digamos, a las mujeres sobrevivientes de violencia que después de haber pasado con una atención psicológica o haber pasado en un espacio de un grupo de apoyo y el poder conocer o relacionarse con otras mujeres que han pasado la misma situación, ya sus rostros cambian, o su manera de expresarse, o su manera de caminar, o su manera de pararse. Eso pues es un indicador, digamos, del cambio que las mujeres tienen. En el caso de las lideresas también, su posicionamiento también político, su discurso también en defensa, ¿verdad? También he aprendido a respetar y a honrar las vidas de las otras, ¿verdad? A entenderlas también, que no es fácil, no es fácil porque venimos de diferentes familias, de diferentes formas de pensar y que aquí cuando nos encontramos somos complejas. Entonces no va a ser fácil. A partir de los procesos también de sanación, a partir que en un taller o 2 talleres de sanación aprendí a que tengo heridas y que depende de mí si yo quiero salir de eso y a no verme como la víctima, eso me va a liberar también. Y que con esos 2 talleres o 2 procesos de sanación me impulsó a buscar mi propio camino, a buscar mi propia sanación con otras formas, con otras herramientas, también lo aprendí de acá. En el caso de las mujeres, el hecho de que se organicen, el hecho que ya se formen como comité, el hecho de que ya empiecen a pensarse en sus emprendimientos también económicos para poder tener un empoderamiento económico, eso ya es un avance. Entonces, pensándonos de aquí para adelante, pues creo que, digamos, vamos a ver más mujeres conscientes, van a haber más niñas o jóvenes estudiando o profesionales o buscando nuevas formas, digamos, de salir adelante y de transformación. Creo que, digamos, eso, ¿no? Y da mucha esperanza. Si antes no mirábamos a niñas o adolescentes o jóvenes estudiando en las universidades, ahora ya lo vemos. La memoria es hacer conciencia de lo de hoy, el presente, también, o sea, el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Porque todo es una construcción que vas hilando, que vas tejiendo también para seguir transformando. No, o sea, tampoco puedo decir que vamos a borrar esa experiencia, ¿no? Porque todo construye, todo es un camino también. Para mí la memoria atraviesa todo. Incluso la memoria viene de más allá, porque también la memoria que yo traigo, la memoria vivida desde que yo tengo conciencia de la vida, pues también está impregnada de otras memorias. La memoria misma de mi pueblo, la memoria de mis ancestras mujeres, ya sea en plan constructivo como también en aspectos no constructivos.
Entonces la memoria va mucho más allá de lo que puedo contar desde mi infancia hasta ahora, ¿verdad? Sé perfectamente que no fui yo sola la que fui construyendo, la que fui haciendo memoria, sino que todo lo que soy ahora es parte de la memoria también ancestral. Por ejemplo, los conocimientos, la sabiduría misma en el tema de sanación, en el tema de la medicina natural, en el tema del tejido, en todos los conocimientos que está alrededor de la vida, viene del más allá, ¿verdad? Pero también hay memorias que cargo que no son tan constructivas, ¿verdad? Por ejemplo, enfermedades, situaciones emocionales que a veces ni entiendo de dónde viene. Por ejemplo, el miedo. ¿De dónde viene mi miedo? ¿Por qué me conecto con tales situaciones y por qué en otras situaciones no, verdad? Y a veces ni yo misma lo entiendo. Es muy importante ver lo que ha pasado, ¿verdad? Y también sanar aquello que no nos ayuda a avanzar, ¿verdad? Porque no se vale recordar solo así la memoria sin entrar en un proceso de sanación de esa memoria, porque la memoria está impregnada en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro físico y en la parte espiritual. Todo está impregnada la memoria, ¿verdad? Somos cientos, miles, las que en cuerpo y alma un día salimos del país. Saltamos al vacío con un amor inconmensurable a la vida. Existimos. Ser defensora de derechos humanos en Nicaragua desde el 2018 era un delito potente, ¿verdad? Éramos consideradas terroristas y yo desde el 2018 al 2021 fui perseguida y me aguanté porque no quería dejar mi país, mi proyecto de vida, y en esa maleta siento que más bien el traer mis sueños, desvanecí mis sueños, ¿me entiendes? Mi vida completa la siento, pues que ahora que he tenido todos estos procesos me ha ayudado a entender bien la cosa y venir aquí pues salvar mi vida sin ninguna expectativa, lógicamente a enfrentarme a una nueva cultura, a reinventarme la vida, porque mi capacidad, digo yo, de todos los procesos que he pasado me ha ayudado para ser más resiliente, salir adelante, no quedarme en el lado pues de víctima. Al momento de decidir, ¿me quedo sola bajo las condiciones de inseguridad que estoy viviendo, o es el momento de dar ese paso y afrontarme a algo diferente? Sabiendo que no era fácil, pues tomé la decisión de venir, teniendo en mente de que en algún momento voy a tener una buena oportunidad laboral. Realmente cruzar el charco, pues cruzamos con todo lo que traemos, con nuestra maleta de conocimientos y aprendizajes de vida, no solo la formación, es el caminar entero. Y pues el tema extranjería es muy fuerte, pero creo que ese caminar lo tenemos que ir tejiendo para que las generaciones futuras sepan que tienen el derecho de emigrar y que tienen el derecho a una vida digna. Años de cuidar con todo lo que uno ha aprendido, le debe a su país y a una misma y a su familia. Y tuve la oportunidad de empezar a hacer algo de lo que yo había trabajado. Yo creo que sigo agradecida de encontrarte gente, de aprender. Vivo el presente, tengo unos compañeros, tengo unas redes, mujeres con las que aprendo y me sostengo, pero no me imagino yo envejeciendo en Europa. Hablamos también de los atentados contra la memoria. La discriminación, eso es un atentado contra la memoria. No solamente es ese atentado contra la memoria a nivel político, ¿no? Que tiene las dictaduras, que quieren borrar todo el genocidio, ¿no? Los
crímenes de lesa humanidad. También hay un atentado contra la memoria cuando se invisibiliza nuestra memoria individual. Este movimiento también tiene que ver con la memoria contextual, colectiva, de la que uno puede hablar. Y es algo que nos une, creo yo, a nivel de Latinoamérica. La cumbia. Le he hecho un estudio sobre la cumbia. ¿Y qué conclusiones? Son las cumbias las que nos mueven. Y antes del gran bailoteo presenta la emoción empieza a hablar y empieza a brotar solo con una palabra. Hay toda una historia, hay una sensación que ha experimentado el cuerpo con eso. La memoria se construye en el sentir, en ese contacto con el mundo, en ese contacto con la vida. La memoria viene de una experiencia, no es la misma que la tuya ni la tuya. Cada una va a traer su memoria. Entonces, vamos a hacer las preguntas y ustedes van a decir lo que sienten, lo que piensan, lo que les sale. Porque al final la memoria es algo muy personal de lo que vamos a hablar ahora. Por eso quería empezar por el cuerpo, porque según las experiencias que ustedes han tenido, les van a venir ciertos recuerdos, ciertas imágenes, ciertas sensaciones, ciertos elementos y se van a implementar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a concentrar hacia adentro. Voy a pedir que pongan sus pies en la tierra, con su columna recta. Van a respirar. Ahora ya no vamos a pensar, vamos a sentir, a ver qué pasa. Yo creo que la memoria está en todo nuestro ser, en todo nuestro cuerpo, en todo lo que ahora somos y hacemos también. Porque nosotras estamos dejando memoria también a las otras. Seguimos tejiendo, ¿verdad? Seguimos viendo nuestra propia historia, seguimos también como construyendo nuestra propia historia a través mismo, por ejemplo, de lo que hacemos, de lo que desarrollamos. Hay muchas mujeres, por ejemplo, en el tema de resistir, pero hay muchas mujeres también que luchan para que la vida no siga de la misma manera, por ejemplo, en el tema de la violencia, ¿verdad? En el tema de la discriminación. Una parte que también resalto es que también hay muchas mujeres que estamos en el camino de sanar esa historia para no seguir jalando lo mismo, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos haciendo historia y vamos también construyendo memoria, ¿verdad? Siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas. Tu ducha le trae presa después de un año de labor forzada. ¿Dónde estás? Tu llanto por un par. Ni te agarro a cachas diario, ni te huelemos del calendario. No me llames feminista, solo porque me
Solamente la luna me guía. Voy caminando en la noche, solamente la luna me guía. A cada paso me adentro en el bosque, voy convirtiéndome en mi sombra. A cada paso me adentro en el bosque, voy convirtiéndome en mi sombra. Voy caminando en la noche, solamente la luna me guía. Voy caminando en la noche, solamente la luna me guía. A cada paso me adentro en el bosque, voy convirtiéndome en mi sombra. A cada paso me adentro en el bosque, voy convirtiéndome en mi sombra. Busco en la tierra el origen y en el agua la memoria. Busco en la tierra el origen y en el agua la memoria. Busco en el aire la inspiración y en el fuego mi corazón. Busco en el aire la inspiración y en el fuego mi corazón. La 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 la.